Patricio Vega había nacido con una cuchara de oro en la boca, y durante sus 42 años de vida, nunca había dejado que nadie lo olvidara. Era heredero de una fortuna familiar construida durante 3 generaciones en la industria petrolera, los bienes raíces y las telecomunicaciones. Su imperio empresarial se extendía por todo el país, con oficinas en las ciudades más importantes y tentáculos financieros que alcanzaban hasta Estados Unidos y varios países de Sudamérica. No. Era un hombre que hubiera construido su riqueza con esfuerzo personal. Su abuelo había sido el visionario que estableció las bases del imperio familiar durante el boom petrolero de mediados del siglo pasado. Su padre había sido el estratega que diversificó las inversiones y modernizó las operaciones durante los años de crecimiento económico acelerado. Patricio, por su parte, había sido simplemente el beneficiario afortunado de décadas de trabajo ajeno. Había crecido en mansiones, estudiado en colegios privados suizos y obtenido títulos universitarios, que había comprado más que ganado. Su vida había sido una secuencia ininterrumpida de lujos, privilegios y la satisfacción de todos sus caprichos sin consideración alguna por el costo o las consecuencias. Físicamente, Patricio era un hombre imponente alto, con un físico mantenido por entrenadores personales y cirugías cosméticas discretas. Vestía exclusivamente trajes hechos a la medida por sastres italianos. Sus zapatos costaban más que el salario anual de muchos trabajadores mexicanos, y su colección de relojes representaba una fortuna que habría financiado hospitales enteros. Pero lo que más caracterizaba a Patricio no era su riqueza material, sino su actitud hacia quienes consideraba inferiores. Tenía un desprecio visceral hacia la gente trabajadora, hacia aquellos que se ganaban la vida con sus manos, hacia cualquier persona que no hubiera nacido en su círculo de privilegio extremo. La diferencia entre nosotros y ellos, le había dicho una vez a un grupo de amigos igualmente adinerados durante una cena en su club privado, es que nosotros entendemos que el mundo se divide entre los que nacieron para mandar y los que nacieron para obedecer. Ellos nunca van a entender eso porque simplemente no tienen la capacidad mental. Esta filosofía permeaba cada aspecto de su vida. Trataba a sus empleados como objetos desechables. Cambiaba de personal doméstico con la frecuencia con que otros cambiaban de ropa, y nunca había dirigido una palabra amable a alguien que considerara socialmente inferior. En su arrogancia se había vuelto legendaria incluso entre la élite mexicana, donde la prepotencia no era exactamente rara. Otros millonarios, acostumbrados a sus propios privilegios, ocasionalmente expresaban incomodidad con el nivel de desdén que Patricio mostraba hacia las clases trabajadoras. Es un tipo brillante en los negocios, había comentado uno de sus socios, pero a veces me pregunto si recuerda que la gente común también es humana. Patricio coleccionaba símbolos de estatus como otros coleccionaban estampillas. Tenía una flota de automóviles deportivos europeos, cada uno costando más que una casa promedio. Su mansión principal en las lomas de Chapultepec cubría casi una manzana completa y había sido diseñada por un arquitecto famoso internacional. Tenía casas de vacaciones en Acapulco, Cancún, Aspen y la Riviera Francesa, pero su verdadera pasión era humillar públicamente a personas que consideraba inferiores, especialmente aquellas que tenían algún tipo de reputación o respeto en sus comunidades. Era como un deporte para él, una manera de demostrar su superioridad natural y recordarle al mundo el orden social que él consideraba inmutable en contraste absoluto con este mundo de privilegio extremo y arrogancia tóxica. Existía un hombre llamado Canelo Morales, cuya vida representaba todo lo opuesto a los valores que Patricio encarnaba. Canelo había nacido en un pequeño pueblo del interior del país, hijo de un carpintero y una costurera. Su infancia había estado marcada no por lujos, sino por el trabajo duro, la solidaridad familiar y el aprendizaje de valores que sus padres consideraban más importantes que cualquier riqueza material. La honestidad, respeto por otros, humildad y la satisfacción de ganarse la vida con esfuerzo propio. Desde muy joven, Canelo había mostrado una aptitud natural para trabajar con sus manos y una inteligencia práctica que le permitía resolver problemas que otros encontraban imposibles. No había tenido la oportunidad de estudiar en universidades prestigiosas, pero había aprendido oficios tradicionales de maestros que habían perfeccionado sus habilidades. Durante décadas era carpintero, herrero y constructor, pero también mucho más que eso. Era conocido en toda la región como alguien que podía reparar lo irreparable, construir lo imposible y encontrar soluciones creativas a problemas que habían derrotado a otros artesanos con más experiencia formal. Su reputación se había extendido gradualmente más allá de su pueblo natal. La gente viajaba desde ciudades lejanas para solicitar su trabajo cuando enfrentaban proyectos particularmente desafiantes. Arquitectos reconocidos lo consultaban cuando necesitaban que técnicas tradicionales se combinaran con diseños modernos.
Incluso algunos ricos habían contratado sus servicios. Aunque Canelo siempre mantenía la misma actitud humilde independientemente de quién fuera su cliente, que más impresionaba a quienes conocían a Canelo no era solo su habilidad técnica, sino su carácter. Nunca cobraba más de lo justo, siempre cumplía con sus promesas y trataba a todas las personas con el mismo respeto, desde el cliente más acaudalado hasta el ayudante más joven. Canelo no es solo un artesano, había dicho el padre del pueblo donde vivía. Es un ejemplo de lo que significa ser un hombre de honor. En su humildad era genuina, no calculada. Cuando la gente lo elogiaba por su trabajo, respondía simplemente que había tenido buenos maestros y que cada proyecto le enseñaba algo nuevo. Cuando le ofrecían oportunidades para expandir su negocio o mudarse a ciudades más grandes donde podría ganar más dinero, él amablemente declinaba, explicando que estaba contento con su vida tal como era. No necesito más de lo que tengo, les decía a quienes sugerían que podría hacer algo más con su vida. Tengo trabajo que me gusta, una familia que amo y una comunidad que me acepta. ¿Qué más podría querer un hombre? Esta filosofía de vida había creado alrededor de Canelo una reputación que trascendía su habilidad técnica. Como un representante de valores tradicionales mexicanos, trabajo duro, integridad personal y respeto por la dignidad de todas las personas, independientemente de su posición social. El destino quiso que estos dos hombres, representantes de mundos completamente opuestos, se encontraran durante la Feria Nacional de Artes y Oficios Tradicionales, un evento anual que celebraba la herencia cultural mexicana y reunía a artesanos de todo el país. Canelo había sido invitado a participar como uno de los maestros artesanos destacados, reconocido por su habilidad para combinar técnicas tradicionales de carpintería y herrería de maneras innovadoras. Su participación no era comercial. Estaba allí para demostrar técnicas antiguas a estudiantes y para contribuir a la preservación de conocimientos tradicionales en Patricio. Por su parte, había llegado a la feria no por interés en las artes tradicionales, sino porque era parte del consejo directivo de una fundación cultural que su empresa patrocinaba por razones de imagen pública. Su presencia era puramente ceremonial, diseñada para generar fotografías que pudieran usarse en materiales promocionales, mostrando su compromiso con la cultura mexicana. El encuentro ocurrió el segundo día de la feria, durante una demostración que Canelo estaba dando sobre técnicas tradicionales de forja. Había reunido una audiencia considerable de estudiantes, otros artesanos y visitantes interesados en aprender sobre métodos que habían sido transmitidos por generaciones. Canelo estaba explicando cómo determinar la temperatura correcta del metal basándose en su color, una habilidad que requería años de experiencia para dominar. Cuando Patricio apareció con su séquito habitual de asistentes y fotógrafos, su llegada fue imposible de ignorar. Vestía un traje que costaba más que lo que la mayoría de los artesanos presentes ganaban en un año, y su actitud de superioridad era evidente desde el momento en que se acercó al área de demostración. Interesante, dijo Patricio en voz alta, interrumpiendo la explicación de Canelo, pero ¿no creen que estas técnicas son un poco primitivas para el siglo XXI? La audiencia se quedó en silencio incómodo. Era evidente que el comentario había sido diseñado para ser despectivo, y varios de los presentes intercambiaron miradas de disgusto en Canelo. Sin mostrar ninguna señal de molestia, respondió con su característica serenidad. Las técnicas pueden parecer simples, señor, pero han funcionado durante siglos porque son efectivas. A veces lo que parece primitivo es simplemente probado. Probado, tal vez, replicó Patricio con una sonrisa condescendiente, pero seguramente superado por la tecnología moderna. Cualquier máquina industrial puede hacer en minutos lo que a usted le toma horas. Es cierto, admitió Canelo sin defensividad, pero las máquinas hacen productos uniformes. El trabajo manual permite adaptación, personalización y una calidad que va más allá de la simple funcionalidad. La respuesta tranquila de Canelo claramente irritó a Patricio, que había esperado provocar una reacción más emocional. Calidad, repitió con sarcasmo. Me pregunto qué tipo de calidad puede producir alguien que nunca ha visto una fábrica moderna o estudiado ingeniería real. Varios miembros de la audiencia comenzaron a murmurar con desaprobación. Era evidente que Patricio estaba tratando de humillar públicamente a Canelo, y su comportamiento estaba siendo percibido como cruel e innecesario. He tenido la suerte de aprender de maestros muy sabios, respondió Canelo, manteniendo su tono respetuoso, y cada proyecto me enseña algo nuevo. No sé si eso cuenta como ingeniería real, pero ha sido suficiente para las necesidades de mis clientes, sus clientes. Patricio rió
con desdén. Me imagino que son principalmente gente del pueblo, ¿verdad? Personas que no pueden permitirse profesionales reales. El insulto era tan obvio y malicioso que varios espectadores comenzaron a alejarse, claramente incómodos con la dirección que estaba tomando la conversación. Pero Canelo mantuvo su compostura. Trabajo con cualquiera que necesite mis servicios, dijo simplemente. Desde familias humildes hasta personas de todos los niveles económicos. Fascinante, continuó Patricio, claramente disfrutando de lo que percibía como su dominio de la situación. Me pregunto si realmente cree que puede competir con estándares profesionales modernos o si simplemente no se da cuenta de las limitaciones de sus métodos artesanales. Fue en ese momento que la situación escaló de manera que nadie había anticipado a un periodista cultural que había estado cubriendo la feria. Se acercó al grupo, intrigado por la tensión obvia entre los dos hombres. Disculpen la interrupción, dijo, pero ¿puedo preguntarles si esta es una discusión profesional? Patricio vio inmediatamente una oportunidad para amplificar su humillación de Canelo. No exactamente una discusión, respondió con una sonrisa malévola. Más bien una observación sobre las diferencias entre el trabajo amateur y los estándares profesionales reales. ¿Estaría dispuesto a elaborar sobre eso?, preguntó el periodista, sacando su grabadora. Por supuesto, respondió Patricio, claramente complacido por la atención. Mire, yo respeto las tradiciones tanto como cualquiera, pero vivimos en una era moderna. Los métodos del señor Morales pueden ser pintorescos, pero en el mundo real, donde la calidad y la eficiencia importan, simplemente no pueden competir con técnicas y equipos modernos. El periodista se volvió hacia Canelo. ¿Y cuál es su respuesta a eso, maestro Morales? Canelo reflexionó por un momento antes de responder. Creo que cada enfoque tiene su lugar, dijo finalmente. Los métodos tradicionales y los modernos pueden coexistir. No estoy aquí para competir con nadie, sino para compartir conocimientos que han sido útiles durante generaciones. Pero ese es exactamente mi punto, exclamó Patricio triunfalmente. Usted no está aquí para competir porque sabe que no puede. Es una actitud muy humilde, pero también muy reveladora. Fue entonces cuando Patricio cometió el error que cambiaría todo. De hecho, continuó, dirigiéndose directamente al periodista mientras las cámaras de otros medios comenzaban a aparecer. Atraídas por la confrontación obvia, estoy tan seguro de la superioridad de los métodos modernos sobre estos. Tradicionales. ¿Qué estaría dispuesto a apostar dinero real en ello? ¿Apostar?, preguntó el periodista, sus ojos brillando con la posibilidad de una historia mucho más grande. Sí, apostar, confirmó Patricio, su arrogancia alcanzando nuevas alturas. Estoy dispuesto a apostar 3 millones de pesos a que puedo superar al señor Morales en cualquier desafío que él elija, relacionado con su especialidad. Un murmullo de asombro se extendió por la multitud que se había reunido. 3 millones de pesos era una suma astronómica, más dinero del que la mayoría de las personas presentes verían en toda su vida. 3 millones de pesos, repitió el periodista, asegurándose de haber escuchado correctamente. 3 millones de pesos, confirmó Patricio. Y para hacerlo más interesante, estoy dispuesto a que el desafío sea transmitido en televisión nacional. Que todo México vea la diferencia entre amateurismo pintoresco y profesionalismo real. La declaración de Patricio fue registrada por múltiples cámaras y micrófonos. En menos de una hora, clips de video del intercambio estaban circulando en redes sociales. Paralenocia había llegado a los noticieros nacionales. El contraste entre los dos hombres era cinematográfico. Con Patricio, arrogante y despectivo, vestido como el estereotipo perfecto del millonario prepotente, contra Canelo, sereno y humilde, representando los valores tradicionales mexicanos, que muchos sentían que estaban siendo perdidos en el mundo moderno. La reacción pública fue inmediata e intensa. Las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría expresando indignación por la actitud de Patricio y admiración por la dignidad con que Canelo había manejado la situación. Este rico arrogante necesita que le enseñen una lección, escribió un usuario. Canelo representa lo mejor de México. Ese otro tipo representa todo lo que está mal con los ricos, comentó otro. 3 millones de pesos. Este tipo está tan desconectado de la realidad que ni siquiera entiende lo que esa cantidad significa para la gente normal, añadió un tercero. Los principales noticieros del país cubrieron la historia como noticia principal. Millonario desafía a artesano tradicional en apuesta de 3 millones, decían los titulares. Programas de entrevistas invitaron a expertos para discutir las implicaciones culturales del enfrentamiento. La presión mediática se intensificó cuando reporteros comenzaron a buscar a ambos hombres para entrevistas de seguimiento. Patricio, disfrutando enormemente de la atención, concedió múltiples entrevistas donde duplicó su arrogancia y desdén. Miren, yo no tengo nada personal contra el señor Morales, le dijo a un programa de televisión matutino muy popular. Estoy seguro de que es un hombre decente, pero necesitamos ser honestos sobre las realidades del mundo moderno. Sus métodos pertenecen a un museo,
no a una competencia seria. ¿No le preocupa que 3 millones de pesos sea una suma que podría cambiar la vida del señor Morales de manera dramática? Le preguntó la entrevistadora. Patricio sonrió con condescendencia. Precisamente ese es mi punto. Para mí, 3 millones es una inversión en demostrar una verdad importante. Para él, representaría más dinero del que probablemente ha visto en su vida. Esa diferencia ilustra exactamente por qué el resultado de esta competencia es tan prudente. Las entrevistas de Patricio solo intensificaron la indignación pública. Su actitud no era simplemente competitiva, era profundamente despectiva hacia un hombre que había mostrado nada más que dignidad y respeto a un Canelo. Por el contrario, había regresado discretamente a su pueblo y había rechazado la mayoría de las solicitudes de entrevistas. Cuando finalmente accedió a hablar con un periodista local de confianza, su respuesta fue característica. No busqué esta situación, dijo simplemente. Pero si el señor Vega quiere una competencia, estoy dispuesto a participar. Solo espero que, independientemente del resultado, ambos podamos comportarnos con respeto mutuo. ¿Ha decidido qué tipo de desafío propondrá?, le preguntó el periodista. Estoy considerando algunas opciones, respondió Canelo. Quiero que sea algo que realmente demuestre la diferencia entre conocimiento técnico y sabiduría práctica. Cuando se le preguntó sobre los 3 millones de pesos, Canelo se mostró thoughtful. Es una cantidad enorme de dinero, admitió. Si ganara, la usaría para establecer una escuela donde jóvenes puedan aprender oficios tradicionales. Creo que esa sería la mejor manera de honrar a los maestros que me enseñaron. Esta respuesta se volvió viral inmediatamente. Mientras Patricio hablaba de demostrar superioridad, Canelo hablaba de honrar tradiciones y enseñar a otros. El contraste en valores era imposible de ignorar. La presión pública para que la competencia se realizara se volvió inmensa. De televisión ofrecieron coberturas gratuitas, empresas se ofrecieron como patrocinadores. El gobierno mexicano incluso expresó interés en que el evento se convirtiera en una celebración de la herencia cultural nacional. Después de una semana de negociaciones mediáticas, se anunció oficialmente que la competencia tendría lugar. En un mes, sería transmitida en vivo por Televisión Nacional y sería arbitrada por un panel de expertos neutrales. El desafío específico que Canelo había elegido era perfecto en su simplicidad y profundidad. Cada competidor tendría que construir desde cero y usando solo herramientas manuales básicas, una pieza de mobiliario funcional que demostrara maestría técnica, utilidad práctica y valor artístico. Tendrían acceso a los mismos materiales a madera de alta calidad, heritage básicos y herramientas tradicionales de carpintería y herrería. No se permitiría maquinaria eléctrica, soldadura moderna o cualquier tecnología que no hubiera estado disponible hace un siglo. Es el tipo de desafío perfecto, comentó un experto en artes tradicionales entrevistado por televisión. Nivela el campo de juego y realmente pone a prueba habilidad fundamental, no acceso a tecnología costosa. La elección del desafío solo intensificó la arrogancia de Patricio. ¿Carpintería básica? Se rió durante otra entrevista televisiva. Tengo 3 títulos universitarios, incluyendo ingeniería. He dirigido proyectos de construcción de millones de pesos. ¿Realmente creen que no puedo superar a un carpintero de pueblo en su propio juego? Su confianza estaba respaldada por una preparación intensiva que había comenzado inmediatamente. Después de que se anunciara el desafío, había contratado a 3 instructores privados, un maestro carpintero europeo, un especialista en técnicas tradicionales japonesas y un experto en herrería artística. Había instalado un taller completamente equipado en una de sus propiedades, donde practicaba técnicas básicas durante varias horas cada día. Sus instructores le aseguraban que, aunque no tenía experiencia previa, su inteligencia superior y educación formal le darían ventajas significativas sobre alguien que dependía únicamente de conocimiento empírico. La carpintería es aplicación de principios físicos y matemáticos, le había dicho uno de sus instructores. Usted entiende estos principios a un nivel que su oponente nunca alcanzará. Una vez que domine las técnicas básicas, su ventaja intelectual será decisiva. Patricio había documentado su entrenamiento extensivamente, publicando videos en redes sociales que mostraban su progreso. Los videos estaban claramente diseñados para intimidar a Canelo y impresionar al público, con su dedicación y recursos. Como pueden ver, decía en uno de los videos mientras sus instructores lo observaban trabajar en una mesa de práctica, cuando uno aplica metodología científica y recursos adecuados, incluso las habilidades más especializadas pueden ser dominadas rápidamente. Mientras tanto, Canelo había continuado con su rutina normal. Trabajaba en sus proyectos regulares, pasaba tiempo con su familia y ocasionalmente practicaba técnicas que no había usado recientemente. Pero su preparación era tranquila,
sin fanfarria, completamente diferente al espectáculo mediático que Patricio había creado alrededor de su entrenamiento. ¿No está preocupado por el nivel de preparación de su oponente?, le preguntó un periodista durante una de las pocas entrevistas que concedió. Estoy seguro de que el señor Vega se está preparando muy seriamente, respondió Canelo. Pero la verdadera habilidad en estos oficios no se adquiere en un mes. Sin importar cuántos maestros uno contrate, se desarrolla durante años de trabajo constante, errores y aprendizaje de esos errores. La fecha del enfrentamiento se acercaba, y la expectación nacional había alcanzado niveles casi febriles. Encuestas públicas mostraban que la mayoría de los mexicanos apoyaba a Canelo, viendo en él un representante de valores tradicionales siendo atacados por la arrogancia del privilegio extremo. El día del desafío, que había sido declarado día festivo nacional extraoficial, millones de mexicanos se prepararon para presenciar lo que los medios habían promocionado como el enfrentamiento del siglo entre tradición y modernidad. El evento se realizó en un gran estadio cubierto, en la Ciudad de México, con una audiencia en vivo de más de 50,000 personas y una audiencia televisiva estimada en más de 40 millones, convirtiendo la transmisión en una de las más vistas en la historia de la televisión mexicana. El escenario había sido diseñado como dos talleres idénticos, cada uno equipado con las mismas herramientas y materiales. Cámaras múltiples permitirían que la audiencia siguiera cada aspecto del trabajo de ambos competidores. El panel de jueces incluía maestros, artesanos reconocidos, expertos en diseño y representantes de museos nacionales. Los criterios de evaluación habían sido establecidos claramente en funcionalidad, calidad técnica, creatividad en el diseño y eficiencia en el uso de materiales. Cuando Patricio entró al estadio, fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos. Nevio vestía ropa de trabajo claramente nueva y costosa, y su confianza era evidente en cada movimiento. Saludó a las cámaras con sonrisas arrogantes y gestos que sugerían que consideraba el resultado ya decidido. Canelo entró sin fanfarria, vistiendo la misma ropa de trabajo simple que usaba en su taller diario. Su expresión era serena, concentrada, sin rastro de nerviosismo o presunción. Cuando las cámaras se enfocaron en él, simplemente inclinó la cabeza respetuosamente hacia la audiencia. El desafío oficial era construir una silla que fuera tanto funcional como artísticamente meritoria, usando solo las herramientas y materiales proporcionados en un periodo de 8 horas. Cuando sonó la campana de inicio, la diferencia en aproximaciones se hizo evidente inmediatamente. Patricio se dirigió directamente a los materiales, comenzando a medir y planificar con la metodología sistemática que sus instructores le habían enseñado. Sus movimientos eran precisos pero claramente ensayados, siguiendo paso a paso las técnicas que había memorizado durante su mes de entrenamiento intensivo. Canelo, por el contrario, pasó los primeros 15 minutos simplemente examinando la madera disponible. No estaba midiendo o planificando en el sentido convencional. Estaba sintiendo cada pieza, evaluando su grano, identificando sus fortalezas y debilidades naturales. A los comentaristas de televisión inicialmente favorecieron la aproximación de Patricio. Se puede ver la metodología científica en acción. Comento 1. Medición precisa, planificación sistemática, ejecución ordenada. Durante las primeras 2 horas, Patricio parecía estar adelante. Sus cortes eran precisos, sus medidas exactas, y su progreso visible y constante. Había comenzado a ensamblar los componentes básicos de una silla que, aunque simple, parecía técnicamente competente. Canelo trabajaba más lentamente, pero con una fluidez que sugería conocimiento profundo e intuitivo. En cada corte parecía effortless. Cada unión se realizaba con confianza absoluta. No consultaba medidas constantemente. Parecía saber instintivamente las proporciones correctas. Fue durante la tercera hora que comenzaron a aparecer los primeros problemas en el trabajo de Patricio. A pesar de toda su planificación meticulosa, había cometido un error fundamental en sus cálculos iniciales. Las patas traseras de su silla eran ligeramente más cortas que las delanteras. Un error que no se había vuelto evidente hasta que intentó ensamblar la estructura completa. Patricio se detuvo, claramente frustrado, y comenzó a medir obsesivamente, tratando de identificar dónde había fallado su metodología. El error requeriría rehacer una cantidad significativa de trabajo, tiempo que no podía permitirse desperdiciar. Mientras tanto, el trabajo de Canelo había comenzado a revelar una elegancia que iba mucho más allá de la simple funcionalidad. Su silla estaba tomando forma no como una colección de componentes ensamblados, sino como una unidad orgánica donde cada elemento fluía naturalmente hacia los otros. Miren la diferencia en filosofía.
observó uno de los expertos invitados. Como comentarista, Patricio está construyendo una silla juntando piezas. Canelo está revelando una silla que ya existía en la madera. La frustración de Patricio aumentó cuando se dio cuenta de que tendría que deshacer varias horas de trabajo para corregir su error. Sus movimientos se volvieron más bruscos, menos controlados. Comenzó a forzar conexiones que no encajaban correctamente, dañando la madera en el proceso. Canelo, observando discretamente el progreso de su oponente, continuó trabajando con la misma serenidad constante. Su silla había progresado del esqueleto básico a una estructura reconocible, y ahora estaba agregando detalles artísticos que elevaban la pieza de funcional a hermosa. Para la quinta hora, la diferencia en calidad era imposible de ignorar. Patricio había logrado corregir sus errores de medición, pero el proceso había resultado en una silla que, aunque técnicamente funcional, mostraba señales obvias de estrés, reparaciones y troubleshooting inconsistente en la silla de Canelo. En contraste, había alcanzado un nivel de refinamiento que impresionó incluso a los jueces más experimentados. Cada unión era perfecta, cada curva fluía naturalmente, y los detalles decorativos que había agregado mostraban un nivel de maestría artística que iba mucho más allá de la simple competencia técnica. Durante las últimas 2 horas, Patricio luchaba desesperadamente por hacer que su silla fuera presentable. Canelo había comenzado a trabajar en refinamientos que transformaron su pieza de un mueble excelente a una obra de arte funcional. Había tallado patrones sutiles en el había ajustado las proporciones para crear una sensación de elegancia visual, y había pulido la madera hasta obtener un brillo que parecía venir desde el interior del material. Cuando sonó la campana final, el contraste entre las dos sillas era devastador para Patricio. En su silla era funcional, cumplía con los requisitos básicos del desafío, pero era claramente el trabajo de alguien siguiendo instrucciones memorizadas sin comprensión profunda. Mostraba señales de estrés, reparaciones visibles y una calidad general que cualquier observador educado reconocería como trabajo de amateur. La silla de Canelo era una obra maestra. No solo era funcionalmente perfecta, sino que había alcanzado un nivel artístico que podría haber estado en una galería de arte. Cada detalle hablaba de décadas de experiencia, conocimiento intuitivo del material y una comprensión profunda de lo que constituye verdadera calidad. En el veredicto de los jueces fue unánime e inmediato. Canelo había ganado en todas las categorías en funcionalidad, calidad técnica, valor artístico y uso eficiente de materiales, pero la verdadera humillación de Patricio no vino de los jueces oficiales, sino de la reacción de los 40 millones de mexicanos que habían presenciado su fracaso espectacular en televisión nacional. Las redes sociales explotaron con memes, comentarios y análisis de lo que había presenciado el país. La arrogancia de Patricio había sido expuesta de la manera más pública posible, frente a prácticamente toda la nación. 3 millones de pesos para aprender que el dinero no puede comprar sabiduría, escribió un usuario. La cara de Patricio, cuando se dio cuenta de que había perdido, vale más que 3 millones, comentó otro. Canelo demostró que la verdadera clase no se compra, se gana, añadió un tercero. En los clips de video de los momentos más humillantes de Patricio se volvieron virales internacionalmente. Su expresión de shock y incredulidad cuando se anunció el veredicto fue vista por millones de personas en todo el mundo. Pero el impacto real del evento fue mucho más profundo que simple entretenimiento. Viral en los días siguientes al desafío, Patricio enfrentó consecuencias que fueron mucho más allá de perder una apuesta. Su imagen pública había sido devastada de manera tan completa que comenzó a afectar sus negocios. En clientes corporativos comenzaron a distanciarse de sus empresas, no queriendo ser asociados con alguien que había mostrado tal nivel de arrogancia y desprecio hacia valores que muchos mexicanos consideraban fundamentales en empleados de alto nivel. Comenzaron a renunciar, algunos citando específicamente su vergüenza por estar asociados con alguien que había humillado públicamente los valores del trabajo honesto. Incluso en sus círculos sociales habituales, Patricio encontró que su comportamiento durante el desafío había sido visto como excesivo, incluso por estándares de la élite mexicana acostumbrada a cierto nivel de arrogancia. La pérdida de 3 millones de pesos, que había parecido insignificante cuando hizo la apuesta, se convirtió en solo el comienzo de pérdidas financieras mucho más substanciales cuando sus negocios comenzaron a sufrir las consecuencias de su imagen pública destruida. En Canelo, por el contrario, se encontró convertido en un héroe nacional genuino, no porque hubiera ganado una competencia, sino porque había representado valores que millones de mexicanos sentían que estaban siendo perdidos en el mundo moderno. El dinero de la apuesta fue usado exactamente como había prometido para Stableset, una escuela donde jóvenes podrían aprender oficios tradicionales de maestros experimentados. La escuela se convirtió en un símbolo de la victoria de la sabiduría tradicional sobre la arrogancia del privilegio. Pero para Canelo, la lección más importante del evento no era sobre ganar o perder,
sino sobre la importancia de mantener la humildad y el respeto por otros independientemente de las diferencias en educación, riqueza o posición social. El señor Vega es claramente un hombre inteligente y capaz, dijo en su única entrevista extensa después del evento. Su error no fue subestimar la dificultad del desafío, sino subestimar el valor de la experiencia que otros habían ganado. A través de años de trabajo dedicado, cuando se le preguntó qué esperaba que la gente aprendiera del evento, Canelo reflexionó cuidadosamente antes de responder. Espero que aprendan que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza o educación formal, sino por su carácter, su respeto por otros y su disposición para seguir aprendiendo. El conocimiento viene en muchas formas, y la sabiduría a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. El enfrentamiento entre Patricio y Canelo se convirtió en una parábola moderna sobre orgullo, humildad y el peligro de juzgar a otros basándose en apariencias superficiales. Para millones de mexicanos, había sido una afirmación de que los valores tradicionales de trabajo duro, respeto mutuo y humildad genuina seguían siendo más valiosos que cualquier cantidad de dinero o privilegio, y en su taller tranquilo, rodeado de las herramientas que había heredado de sus maestros, y que ahora transmitiría a nuevos estudiantes. Canelo continuó su trabajo con la misma serenidad y dedicación que siempre había caracterizado su vida, sabiendo que había honrado tanto a quienes le habían enseñado como a los valores que ellos representaban en meses después, cuando la polvareda mediática se había asentado y México había encontrado nuevas historias que contar. Patricio se encontró sentado solo en su oficina, contemplando una pequeña figura de madera que había comprado discretamente en una tienda de artesanías. Era simple, imperfecta en sus medidas, claramente hecha a mano por alguien que aprendía el oficio, pero tenía algo que todos sus objetos costosos carecían. Alman, por primera vez en su vida, Patricio entendió la diferencia entre precio y valor, entre conocer algo y comprenderlo verdaderamente. La lección le había costado mucho más que 3 millones de pesos, pero quizás, reflexionó mientras observaba la humilde figura de madera, había sido la inversión más valiosa de su vida. En los días siguientes al desafío habían sido brutales. Para él, sus empresas habían perdido contratos importantes, socios se habían distanciado, y hasta sus amigos más cercanos evitaban sus llamadas. El video de su humillación pública se había convertido en un símbolo internacional de la arrogancia castigada, estudiado incluso en universidades como ejemplo de cómo el orgullo puede destruir una reputación construida durante décadas. Pero algo había comenzado a cambiar en él. Durante las noches de insomnio que siguieron a su derrota, Patricio había comenzado a cuestionar no solo su comportamiento hacia Canelo, sino toda la filosofía de vida que había guiado sus 42 años de existencia. ¿Cuántas veces había despreciado a personas que sabían cosas que él nunca aprendería? ¿Cuántos Canelos había ignorado o humillado sin siquiera darse cuenta de su valor? ¿Cuánta sabiduría había desechado simplemente porque venía empaquetada en ropa humilde y manos trabajadoras? Una tarde, casi 6 meses después del desafío, Patricio hizo algo que habría sido impensable antes de su humillación pública. Se presentó sin anunciarse en el taller de Canelo. El maestro artesano estaba enseñando a un grupo de jóvenes las técnicas básicas de ensamblaje cuando vio la figura familiar en la entrada. Sus estudiantes reconocieron inmediatamente al hombre que había intentado humillar a su maestro, y el taller se llenó de tensión. «Señor Vega», dijo Canelo con la misma serenidad que había mostrado durante su enfrentamiento público, «¿qué puedo ayudarlo?» Patricio, vestido esta vez con ropa simple y sin su usual séquito de asistentes, parecía genuinamente nervioso. «Maestro Canelo», comenzó, usando el título con respeto genuino por primera vez, «he venido a disculparme». El silencio en el taller era absoluto. Los estudiantes observaban con fascinación mientras uno de los hombres más ricos de México se humillaba voluntariamente ante su maestro. «No tengo excusa para mi comportamiento», continuó Patricio, sus palabras cargadas de una humildad que nunca había mostrado antes. «Fui arrogante, cruel y completamente ignorante del valor de lo que usted representa. No espero perdón, pero necesitaba que supiera que he aprendido de mi error». Canelo estudió el rostro del hombre frente a él, buscando signos de sinceridad. Lo que vio fue algo que no había esperado en una transformación genuina. «Los errores son parte del aprendizaje», respondió finalmente. «Lo que importa es lo que hacemos después de reconocerlos». «¿Sería posible?». Patricio vaciló, claramente luchando con el orgullo que aún quedaba en él. «¿Sería posible que me enseñara? No busco publicidad ni redención pública. Solo quiero aprender algo real por primera vez en mi vida». Los estudiantes intercambiaron miradas de asombro. ¿El millonario arrogante quería convertirse en aprendiz? Canelo reflexionó durante un momento que pareció eterno. Luego, con la sabiduría que había caracterizado toda su vida, asintió lentamente. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad para aprender», dijo.
Pero aquí, todos somos iguales. No hay shortcuts. No hay privilegios especiales. ¿Está dispuesto a empezar desde cero? Sí, respondió Patricio. Y por primera vez en décadas, la palabra salió sin arrogancia, sin expectativas de tratamiento especial. En los meses siguientes, fueron una revelación para Patricio. Trabajar con sus manos, luchar con materiales que no se doblaban a su voluntad sin esfuerzo, fallar repetidamente hasta que gradualmente mejoraba. Le enseñó lecciones que ninguna universidad había podido impartir. Aprendió que la maestría venía del tiempo, la paciencia y la humildad para aceptar que siempre habría más que aprender. Descubrió la satisfacción profunda de crear algo útil y hermoso con sus propias manos. Una satisfacción que ninguna adquisición costosa le había proporcionado jamás. Más importante aún, aprendió a ver a las personas no por su posición social o riqueza, sino por su carácter, conocimiento y capacidad de contribuir al mundo de maneras significativas. 2 años después del desafío que había cambiado su vida, Patricio había vendido la mayoría de sus propiedades innecesarias y había usado el dinero para expandir la escuela de oficios tradicionales que Canelo había establecido. Ya no era el estudiante más torpe del taller. Había desarrollado habilidades respetables y, más importante, había encontrado una humildad genuina en su taller. Canelo observaba con satisfacción silenciosa cómo Patricio enseñaba pacientemente a un grupo de niños las técnicas básicas de tallado. El hombre que una vez había creído que el dinero era la medida de todo valor, ahora entendía que la verdadera riqueza se encontraba en la capacidad de crear, enseñar y contribuir al bienestar de otros. ¿Quién habría pensado? Le comentó uno de sus estudiantes más antiguos a Canelo mientras observaban la transformación de Patricio. Todo el mundo tiene potencial para cambiar, respondió Canelo con una sonrisa. Solo necesitan la motivación correcta y la humildad para empezar de nuevo. Esa noche, mientras cerraba su taller después de otro día de enseñanza, Canelo reflexionó sobre los eventos extraordinarios que habían transformado no solo su vida, sino la de su antiguo rival. El desafío que había comenzado como un acto de arrogancia y desprecio se había convertido en una lección de redención, crecimiento personal. Había aprendido que incluso las personas más arrogantes podían cambiar cuando enfrentaban las consecuencias reales de sus acciones y encontraban la humildad para admitir sus errores. En su casa modesta, Patricio se sentó en una silla que él mismo había construido bajo la tutela de Canelo. Era simple, funcional, y llevaba las marcas de su aprendizaje a algunas uniones imperfectas, pequeñas cicatrices donde había corregido errores. La pátina que venía solo del uso constante y el cuidado amoroso era la posesión más valiosa que tenía, no porque fuera cara, sino porque representaba su transformación de un hombre que compraba todo a un hombre que podía crear algo con valor real. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, recordando al hombre arrogante que había sido y sintiéndose agradecido por la humillación pública que había salvado su alma de una vida vacía de privilegio, sin propósito. Al día siguiente, como todos los días durante los últimos 2 años, se levantaría temprano, se pondría su ropa de trabajo y caminaría al taller donde continuaría aprendiendo de un maestro que le había enseñado que la verdadera educación no tenía nada que ver con títulos universitarios o cuentas bancarias. En su taller silencioso, rodeado de las herramientas que conectaban generaciones de artesanos, Canelo sonrió al pensar en el viaje extraordinario que habían compartido él y Patricio. Había comenzado con una apuesta de 3 millones de pesos, pero había terminado con algo infinitamente más valioso. La demostración de que nunca es demasiado tarde para que una persona cambie, crezca y encuentre su verdadero propósito en la vida. Ni mientras la luna iluminaba los patios tranquilos donde maestros y aprendices habían trabajado durante siglos, Canelo supo que había cumplido con el legado más importante que sus propios maestros le habían dejado, a no solo preservar las técnicas tradicionales, sino mantener vivos los valores de humildad, respeto y la creencia inquebrantable de que toda persona tiene la capacidad de aprender, cambiar y contribuir algo valioso al mundo. La historia del desafío de 3 millones de pesos se había convertido en leyenda, contada y recontada en talleres, escuelas y hogares por todo México. Pero para quienes la habían vivido era mucho más que una historia, era un testimonio del poder transformador de la humildad, la sabiduría y la disposición para ver el potencial noble que existe en cada ser humano, sin importar cuán perdido pueda parecer al principio. Y en esa verdad simple pero profunda, tanto el maestro como su estudiante más improbable habían encontrado una riqueza que ninguna cantidad de dinero podría jamás igualar. En el fin,